Muy buen día. Vamos a abrir las Biblias al libro de Apocalipsis 10, versículo 7 dice la Biblia, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Nosotros vemos aquí, estuvimos hablando el otro día, que Dios le gusta misterios y Dios a nosotros ha dado muchos misterios en la Biblia. Algún día Dios va a poner su reino otra vez sobre esta tierra. Primero va a venir el rapto, nosotros vamos a ascender en el aire con Jesús y luego vendrá la tribulación. Eso está dividido en dos secciones. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Durante este tiempo, 2 de cada 3 personas van a morir, y probablemente mucho más que eso también, pero mínimo sabemos de eso. Y luego, durante este tiempo, un ángel de Dios va a descender del cielo y poner sus pies sobre la tierra y sobre el mar, y él va a proclamar que ahora todo es otra vez de Dios, todo pertenece a él. Cristo lo compró cuando él murió en la cruz de Calvario. Y luego, después de eso, el ángel va a decir que va a terminar, va a consumar el misterio de Dios. Nosotros hablamos la semana pasada acerca de algunos misterios de Dios que se encuentran en la Biblia. Es un misterio que Dios ha sido manifestado en carne. 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. El libro de Juan dice que Él es el verbo, la palabra de Dios, logos en griego. En el principio la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y esta palabra fue manifestado en carne. Este es un gran misterio. Jesús es Dios hecho carne. Es muy importante entender eso. Hay una secta falsa, pues hay varios realmente, la luz del mundo, que debería llamar los tinieblas del infierno. Y luego los testigos de Jehová, mormones. Esos sectas, esos grupos no son cristianos. Los testigos de Jehová creen que Jesús era un ángel, el arcángel Miguel, que volvió el Mesías cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Los mormones creen que Jehová es una persona físico. Algunos de ellos creen que él fue Adán y evolucionó a ser Jehová después. Y que él vino y tuvo relaciones con María y así nació Jesús. Eso es blasfemia. Es perverso. Jesús fue un milagro del Espíritu Santo de Dios y María era una virgen cuando Jesús nació. Pero esos sectas son falsos. Ellos creen que Jesús es una creación de Dios. Nosotros que somos verdaderos cristianos, creemos que Él no es una creación, pero Él es el creador. Inclusive Jesús dijo en Juan 8:24, si no crees que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Él dijo, si tú no crees que yo soy, ese es el nombre que él usó cuando habló a Moisés. Y Moisés preguntó el nombre de Dios cuando él fuera a ver el pueblo de Israel. Y ellos preguntan su nombre y Jehová respondió, yo soy, diles que yo soy, te envió. Y por eso lo llaman Jehová. Eso significa el que es, el eterno, el que siempre está existiendo. Jesús decía, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Y este es un misterio, pero es algo que tú tienes que creer para ser salvo. Siempre en este programa tratamos de mencionar algo de salvación. Es el tema principal de este programa. Queremos ver gente en el cielo. Yo estuve
la semana pasada en California, predicando en una conferencia. Regresando de la conferencia, tuve algo de prisa. Llevé a mi madre a un restaurante a comer y mi mamá tardaba muchísimo. Yo creo que lo hizo a propósito para volverme loco. Pero ella estaba escogiendo diferentes comidas en el buffet. Terminó con 5 platos de comida y no lo pudo comer nada casi. Tiene 93 años de edad. Pero yo estuve con mucha prisa yendo al aeropuerto. Y yo había ganado varias personas a Cristo esta semana, pero yo empecé a hablar con el taxista y el hombre se llamaba William. Y William me dijo que, Señor, ora por mí, yo tengo cáncer. Y él era miembro de una iglesia, era un ministro de esta iglesia. Él y su esposa por años habían servido en esta iglesia. Pero cuando le pregunté, William, ¿usted está seguro cuando muera va a ir al cielo? Me dijo que no. Me dijo, estoy luchando, estoy haciendo el intento. Entonces yo, antes de salir del taxi y tomar mi avión, tomé la Biblia y expliqué a él cómo tener vida eterna. Él quería saber. Yo estuve pensando, aunque pierdo mi vuelo, yo no quiero que este hombre pierda la vida eterna. Y un texto que le mostré, que yo menciono muy seguido, es Romanos 10, versículo 9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, eso significa, yo creo que Él es el Señor, el único, el verdadero Señor. Los incrédulos creen que hay muchos dioses, hay muchos señores, pero el apóstol Pablo decía para nosotros, los que hemos creído, hay un solo Dios y un solo Señor, el Señor Jesucristo. Es Él que es el creador de todo. Si tú crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. El mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y usted recuerda cuando el ladrón en la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vienes en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo tengo un amigo en California donde estuve predicando. Él y su iglesia están comprando una iglesia de los mormones allá en Long Beach. Y él comprando este edificio, millones de dólares, los terrenos en California son carísimos. Nos llevó unos pastores al edificio para verlo y estar orando. Y yo salí del edificio después de verlo y estar orando por el nuevo terreno. Y había un hombre ahí que me encontró en el estacionamiento. Me dijo, ¿ustedes son nuevo grupo de mormones llegando aquí para tomar la iglesia? Le dije, no, señor, somos bautistas. Y él dijo, bueno que están llegando. Yo antes jugaba básquetbol con los mormones, me dijo, y ellos me platicaron de su religión, aunque realmente no comprendí mucho. Yo les di mis filosofías, ellos me dieron lo suyo. Y su nombre era Martin. Yo pregunté a Martin, ¿usted quiere saber cómo tener vida eterna? Y él dijo, sí. ¿Me permite explicarle? Él dijo, sí. Y usted se sorprenderá de cuántas personas hay en el mundo que quieren saber cómo llegar al cielo cuando muera. La verdad es, nadie quiere ir al infierno. Yo sé, algunos hasta dicen eso, pero realmente no están en serio. Ellos no saben la gravedad, la seriedad de lo que están diciendo. Nadie quiere ir a sufrir en tormento y fuego eterno. Yo tomé la Biblia y le expliqué a él, Martin, Jesús es Dios hecho carne. Él es el Señor.
Y este hombre ahí en el estacionamiento inclinó su cabeza, recibió a Jesús como Salvador. Y eso es lo que usted tiene que hacer si quieres ver el cielo. Ahora, este es un misterio. Mencioné, hace años había un testigo de Jehová que no pudo comprender la Trinidad, y la verdad es nadie lo puede comprender, es un misterio. Pero no es algo que tienes que comprender, es algo que tienes que aceptar por fe. Yo dije a un testigo de Jehová hace tiempo, le dije, mira, yo no comprendo cómo una vaca negra come pasto verde y da leche blanco, pero lo hace. Y si tú tienes que comprender cada cosa para ser salvo, tú vas a terminar en el infierno. Hay cosas que tenemos que recibir y aceptar por fe. Son misterios. Pero algún día esos misterios tienen su fin. El próximo misterio que quiero mencionar se encuentra en el libro de Apocalipsis también. Pero este versículo está en Apocalipsis capítulo 1. Y ahí el apóstol Juan en su revelación, en versículo 17, él vea, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de esas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora Juan está en la isla de Patmos, está sufriendo por su fe en Jesús, perseguido. Lo habían echado en los soldados romanos en un tambo de aceite hirviendo. Y siempre cuando alguien se meta en un tambo de aceite hirviendo va a morir. Eso es indudable, pero Dios preservó su vida. Él no murió. Los soldados del gobierno de Roma fueron cuando eso sucedió. Y ellos tomaron la decisión de mandarlo a una isla de Patmos. Yo he ido 2 veces a esta isla, está en Grecia. En aquel tiempo era una isla muy desertada, muy poca gente viviendo ahí en esta isla. Y Juan estaba ahí solo. Y ahí en este solo, en el día del Señor, el domingo. Domingo es el día que Jesús resucitó, es el día que los discípulos y cristianos escogieron para tener sus reuniones y adorar a Dios y predicar el uno al otro. Ellos usaron el día de reposo, el sábado, como un día para ir a evangelizar y predicar en las sinagogas y en las plazas, en las calles y puerta por puerta. Pero los domingos tenían sus cultos. Tú puedes leer de eso en el libro de 1 Corintios 16, por ejemplo, y Hechos 20, versículo 9. Pero Juan, el día del Señor, estaba solo en esta isla y él dijo, bueno, todavía es el día del Señor y yo quiero adorar a mi Dios, pensar en Él. Y cuando él estaba en el Espíritu, Dios le dio esta revelación. Y una de las cosas que él vio, y lo más importante, es él vio a Jesús. Él oía una voz que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Más arriba él decía el famoso versículo 8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora es muy obvio aquí que el Alfa y Omega es Jesucristo.
Los testigos de Jehová toman este texto y lo cortan a la mitad. ¿Por qué? Porque es tan obvio, tan aparente. ¿Quién es Jesús? Él es el Todopoderoso. Entonces, testigos de Jehová, lo que vean en la Biblia, cuando hay algo con que no están de acuerdo, lo quitan, lo borran de la Biblia. Mi amigo, nosotros no debemos alterar la Biblia o cambiar la Biblia debe cambiar a nosotros. Y ahora él está hablando y Juan dice en versículo 12, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces vemos inmediatamente quién es el Alfa y Omega. Es Jesús, el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre. Vestido de una ropa y llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce, brunido reflujante como en un horno. Su voz es como trueno y de muchos de aguas. Luego dice, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Jesús, cuando aparece a él, dice, ahora Juan, mira, te voy a explicar el misterio de esos 7 candeleros de oro, las 7 estrellas. Y lo que tú has visto, voy a explicar este misterio. Y Dios explica a él que las 7 estrellas, las 7 candeleros, son 7 iglesias. Esas iglesias son simbólicos de todas las iglesias. 7 es el número de perfección. En la Biblia, Dios terminó la creación en el 7º día, descansó. Y 7 es un número de perfección. Y es un número simbólico. Y aquí esas iglesias tienen características de todas las iglesias que existen. También tienen características de 7 épocas que había en la historia de la iglesia. Y Dios está ahora revelando este misterio a Juan. Lo que quiero que vea con eso, mi amigo, para Dios nada es más importante que la iglesia. Yo fui salvo leyendo la Biblia cuando yo era joven. Yo andaba como bandiero y andaba metido en cosas perversos y yo había tomado la decisión de suicidarme. Tenía el rifle a mi cabeza, había metido una bala en este rifle. Estuve poniendo presión en el gatillo para quitarme la vida. Cuando yo empecé a pensar, ¿dónde va mi alma después de morir? Aunque yo era católico, yo había ido a la misa, había escuchado del cielo y del infierno. Mi deseo era escapar mis problemas, no tener peores problemas en el infierno. Entonces, gracias a Dios, yo sé ahora que fue el Espíritu Santo hablando a mi corazón. Bajé el rifle, empecé tomar una Biblia del librero que pertenecía a mi madre y leer la Biblia. Y sobre un espacio de 2 semanas, yo di cuenta que salvación no es por 7 sacramentos, o por obras, o méritos, o religión hecho de hombre, pero salvación es por fe en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, dice San Pablo, y serás salvo, tú y tu casa. Yo fui salvo leyendo la Biblia. Pero por 3 años yo no asistía a ninguna iglesia. Yo no sabía de otros cristianos. Nunca me habían testificado. Leyendo la Biblia yo empecé a dar cuenta de la idolatría y las cosas en la iglesia católica era falso. Era contra la palabra de Dios y dejé de asistir a la iglesia católica. Yo iba de vez en cuando con mis padres, pero no como antes. Y por 3 años no asistí a ninguna iglesia.
Nunca voy a olvidar el día que en Huánuco, Perú, un hombre me vio en la calle y empezó a hablarme de Cristo, y él no pudo hablar mucho inglés, yo no pude hablar mucho castellano, pero él me invitaba a la iglesia. Y cuando yo fui a una iglesia y escuché la palabra de Dios, todo fue cambiado. Pablo dice en Hebreos capítulo 10, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. El plan de Dios es que nosotros reunimos, que nosotros estemos juntos y animando el uno al otro al amor y las buenas obras. Este es el plan de Dios. Cuando yo fui bautizado allá en las montañas de Perú y empecé a asistir a esta iglesia, mi vida fue transformada. Yo crecí más en 2 meses asistiendo a la iglesia de lo que yo había crecido en 3 años leyendo la Biblia solo. Yo había estudiado la palabra de Dios a veces 3-4 horas al día, pasado hora tras hora en oración. Pero mi vida espiritual nunca mejoró hasta que yo empecé a asistir a la iglesia. Este es el misterio de Dios. Pastor, ¿la iglesia es perfecta? No. No, si la iglesia fuera perfecta, yo no podría asistir, porque yo tampoco soy perfecto, y tú tampoco. La iglesia es donde vamos nosotros para crecer y mejorar. Donde hay 2 o 3 congregados, dijo Jesús, ahí estaré yo en medio de ellos. Este es un misterio. Y te invito a que vayas a la iglesia esta semana. Una iglesia bautista, una iglesia que predica la Biblia, una iglesia que es fundamental y crea la palabra de Dios, que predica contra el pecado. Y tú vas a ver el misterio. Tú vas a ver cómo tu vida es cambiada. Pero mi amigo, la iglesia es para los que ya son salvos. De nada sirve asistir a la iglesia si usted primero no ha recibido a Jesús como Salvador. Pon tu fe en Él ahora. Si tú quieres ser salvo, te invito donde estés, inclina la cabeza, cierra los ojos, ora conmigo esta oración de fe. Señor, esta mañana reconozco que Jesucristo es Dios hecho carne, que Dios murió por mí en la cruz de Calvario, que Dios dio su Hijo unigénito, y que Él murió por mí, en mi lugar. Te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. Sálvame. Pongo mi fe en el nombre del Señor Jesús. Y ahora, Señor, ayúdame a encontrar una iglesia bíblica, una iglesia que cree y predica la Biblia, y crecer en la gracia y conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús, amén.